Buenas noches, un cordial saludo. Hoy les estaré hablando sobre la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función. En tal sentido, el constructo variante fisiológica es conceptualizado como la condición de variabilidad del organismo que le permite funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos tenemos o somos variables, unos somos más altos, otros más bajos, consumimos alimentos y bebidas en diferentes cantidades, nuestra temperatura, ritmo cardíaco, respiración puede variar. Y en lo que corresponde a nosotros, en la parte sexual, podemos decir que tanto las erecciones como las lubricaciones vaginales también tienen magnitudes diferentes. Todo esto permitió, ¿verdad?, realizar la teoría de la variante fisiológica, permitiendo así en 1973 realizar el experimento de la variante fisiológica, el cual no voy a explicar en este momento, sino que lo explica posterior, motivado a que necesitamos saber una cantidad de conceptos que debemos de tener claro para poder entender a plenitud lo que sucedió en el experimento. El primer concepto que voy a definir sería el concepto de sexo, que es la condición orgánica que le permite diferenciar al varón de la hembra. Esta condición orgánica tiene una estructura anatómica, la cual se formó y se desarrolló en su proceso embrionario desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide fue fecundado y pasó por todo ese proceso, el cual vamos a aclarar en tres fases. La primera fase, que es la fase de determinación, que gracias a factores cromosómicos y genéticos va formándose la parte sexual. Luego pasamos a la fase de diferenciación, que es donde se diferencian las gónadas gracias a factores hormonales y de transcripción. Posterior a esto viene la fase de expresión, ¿verdad?, que es desde el momento que se nace a que va hasta la muerte. En este periodo, ¿verdad?, intervienen factores psicológicos, factores sociales, factores psicológicos, sociales, ambientales, biológicos, que es lo que llamamos epigenética. Y eso va a influir directamente en la formación de ese nuevo individuo, que le va a dar características diferentes a otra persona. Ya sabiendo que el sexo es una estructura, es una condición orgánica que tiene una estructura anatómica, falta incluir que tiene una función, que es la función sexual, que es la ejecución de la actividad sexual. Esta ejecución de la actividad sexual se da por estímulos internos, estímulos externos, que permite la excitación sexual del individuo. La función sexual consta de tres procesos. En el primero sería el administrador, que son quien o quienes administran la situación estímulo. Luego tenemos el método, que es la forma como se aplica la función estímulo. Posteriormente de eso tenemos la frecuencia, que es la cantidad de veces con que la situación estímulo es aplicada. Teniendo claro todo esto, va, va a influenciar el administrador con su método, ¿verdad?, y la cantidad de veces que aplique esa frecuencia, por supuesto, va a ocasionar un resultado o una respuesta sexual. Esta respuesta sexual puede venir influenciada por factores hormonales, factores neuronales, vasculares, epiteliales, ¿verdad?, que permitirán dar esa respuesta. Ya nos faltaría por definir el concepto vamos a decir, siguiendo con el ciclo, la parte de patrón sexual. Para definir patrón sexual son esas características que tiene una persona superior a 25 años de edad y que en los últimos 5 años ha mantenido un patrón de conducta frecuente y repetitivo que le permite discriminar. O sea, que este patrón de sus últimos 5 años repetitivo continuo le permite discriminar de qué es lo que le gusta sexualmente o no. Durante esos 25 años es un proceso completo de desarrollo, el cual vamos a trabajar a través del postulado del desarrollo sexual funcional, el cual consta de tres etapas o de tres fases. El primero es el periodo de indiferenciación, que va desde el nacimiento hasta los 10 o 12 años, donde el niño o niña no discrimina o no diferencia, ¿verdad?, la función sexual. En este caso, se tiene innatamente tiene una condición de no variar. Luego tenemos el periodo de transición, que va desde los 10-12 años hasta los 18-20. En este periodo, el adolescente experimenta con él mismo a través de la masturbación, puede experimentar con un varón o con una hembra. ¿Por qué? Porque está en un proceso de aprendizaje, de reconocimiento de su sexualidad, y esto le va a permitir a él experimentar de una manera u otra. Está discriminando, está empezando a conocer la discriminación. Luego de eso tenemos el periodo de diferenciación, que abarca
desde los 18 o 20 años o más. En este periodo ya se entiende que la persona ya está o debería tener formado la discriminación de su condición sexual. Teniendo todo esto claro, ¿verdad? Y teniendo claro lo del patrón de conducta sexual, que sería en los últimos 5 años, que esta persona mantenga unas mismas características, entonces es su patrón sexual. Entonces, vamos a dar un ejemplo pequeño de cómo aplicar estos conceptos. Un hombre de 37 años, con fenotípicamente hombre, se activa durante sus últimos 5 años con un hombre. Adicionalmente a eso, o sea, el método que utiliza son palabras, caricias, estímulos visuales. Tiene una respuesta sexual completa. El tiempo de función es satisfactorio. Entonces podemos decir que su patrón sexual, el proceso de desarrollo del sexo, es de un hombre operativo, con una cualidad de deseo alta, con una situación estímulo de un administrador homosexual, con un método predominantemente olfativo, auditivo, con fantasía visual, tiene una frecuencia alta, adicionalmente su respuesta sexual es completa y su tiempo de función sexual es operativo. Para seguir, entonces, el último término que voy a definir sería el término homosexualidad, que sería la ejecución de la función sexual con una persona del mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Ya teniendo claro todos estos conceptos, pudiésemos entonces conversar un poco sobre el experimento de la variante fisiológica, el cual le voy a explicar en esta laminita. Tenemos un hombre que está acostado, ¿verdad? Con los ojos vendados, y tres personas, dos varones o dos hombres y una mujer. El método con el que se va a estimular es con un guante un guante de piel de conejo, y los administradores de la situación estímulo van a ser estas tres personas que están paradas. Mientras la persona tiene los ojos tapados, puede recibir situación estímulo de estas tres personas, varón o hembra, y va a emitir una respuesta sexual al respecto. Caso contrario, cuando le destapamos los ojos, lo dejamos ver, quién le suministra, cuál va a ser el administrador de su situación estímulo. Y él va a discriminar y va a tener una respuesta sexual de acuerdo a esa discriminación. Si él se activa con una mujer, por supuesto la respuesta sexual va a ser con una mujer. Pero si él se activa con un hombre, su respuesta sexual va a ser con el hombre. O si se activa con ambos sexos, va a tener una respuesta sexual. O sea que esa discriminación le va a permitir activarse heterosexualmente, bisexualmente o homosexualmente. Entonces, queda claro que si tenemos los ojos tapados, no vemos quién nos administra la situación de estímulo, nos vamos a activar sexualmente sin ningún problema y vamos a tener una respuesta sexual. Caso contrario, cuando tenemos los ojos abiertos. Con esta pequeña explicación, bueno, podemos dar por concluida mi intervención. Quien les habla, Jan Ortiz, maestrante de la maestría en ciencia, mención orientación en sexualidad. Hasta luego. Buenas noches.